Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que les voy a estar mostrando es el circuito que tengo sobre la mesa. Básicamente es un capacímetro para medir capacidades bajas. ¿Y por qué lo tengo acá? Y bueno, es un circuito muy simple, como verán es un LCD de estos que son I2C con la plaquetita más un Arduino. No tiene mucha más electrónica que esto, es uno de los circuitos más básicos que van a ver acá. Pero la verdad que es muy sencillo y funciona muy bien, por eso lo estoy trayendo. En este caso es para medir capacidades bajas del orden de los picofaradios hasta un nano, por ejemplo. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque la mayoría de los multímetros no tienen medición de capacidad tan baja. Y cuando nosotros trabajamos con radio, por ejemplo, o con circuitos que necesitan picofaradios, no es fácil medirlo. Y en este caso lo vamos a medir y encima con decimales. Así que está muy bueno. Y bueno, yo les voy a mostrar de qué se trata el video, vamos a ver la teoría y vamos a ver después la práctica cómo funciona. Este video está auspiciado por la empresa JLC PCB, que es una empresa que hace circuitos impresos, pero entre otras cosas también, como podemos ver, hace PCB Assembly, es decir, nos entrega los impresos con los componentes ya montados y también hace servicio de impresión 3D. En este caso yo lo que suelo hacer es generar una cotización instantánea, le damos al botón Instant Queue y acá en este espacio nos va a pedir que subamos los archivos Gerber, lo va a procesar, va a calcular las dimensiones, la cantidad de layers y demás. Nosotros podemos igualmente modificar algunos parámetros, distintos tipos de mensajería, la mensajería DHL Express, que es una de las más rápidas, que llega en 5 días y lo necesitan para algo muy rápido. Y en mi caso muchas veces, como estoy en Argentina y las cosas son un poco más caras y demás, a veces elijo lo que es ePacket, es el más barato, son $12, pero igualmente llega bien. En Argentina yo he comprado PCBs y mediante correo argentino han llegado bien, los tienen que declarar solamente lo que están comprando, tarda un mes aproximadamente, pero llega por un costo muy bajo, lo cual está bueno, así que bueno, la verdad que está bastante interesante. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como ya sabemos, lo que vamos a hacer es el pico capacímetro, básicamente mide picofaradios. Bueno, nosotros tenemos que entender una cosa, básicamente, que es lo que viene a ser la carga del capacitor, que es muy sencillo, es una curva muy básica, donde nosotros vamos a hacer una carga del capacitor, donde tenemos un T, 2T, 3T, etc. Vamos a buscar el valor de tensión que nos corresponda a una tensión de una carga de capacitor. Según el tiempo que demore el capacitor en cargarse, yo voy a saber qué capacidad tiene. Si el capacitor tarda muy poquito en cargarse, entonces me va a dar un valor de tensión determinado que yo puedo traducir a capacidad. Puedo hacer una relación que me diga, bueno, si tardó todo este tiempo en cargar, entonces, si tardó todo este tiempo en llegar a esta tensión, entonces el capacitor tiene tal valor. Si tardó menos tiempo en llegar a la misma tensión, el capacitor es más chico, obviamente, porque tarda menos en cargarse. Es así, si tarda 10 minutos en llegar a esta tensión es porque es un capacitor enorme y está cargando todavía. Entonces, si estamos hablando de picofaradios, claramente vamos a llegar a un valor de tensión mucho más rápido porque la capacidad es muy chica, entonces este tiempo va a ser muy corto. Básicamente nos vamos a basar en eso. Vamos a decir, ¿cuánto tardas en cargar? Tardo tanto. Bueno, ¿cómo sé que llegó al set point? ¿Cómo sé que llegó a cargar? Bueno, porque yo estoy esperando un umbral de tensión. En este caso, en este circuito que yo estoy haciendo en este programa, yo lo que estoy haciendo es un proceso inverso. Yo lo que estoy haciendo es decirle, bueno, ¿hasta qué valor de tensión llegaste? ¿Entendés? Porque yo agarro y le digo, bueno, cargame este tiempo, ¿no? Este tiempo que está acá. ¿Hasta qué valor llegaste? Yo pongo un capacitor de 10 microfaradios, el tipo va cargando, tac, acá llegó a los 10 micro, ¿no? Si yo le pongo un micro, va a decir, bueno, a ver, acá llegó al microfaradio. Si yo esto lo traduzco como tensión, tengo por ejemplo un bolo acá y 0,5 bolo acá. Entonces yo sé qué valor de tensión tengo y tengo una variable de tiempo, yo puedo saber qué capacidad tiene. Puedo hacer una relación. Eso es lo que yo estoy pretendiendo en este programa de este Arduino. Ahora vamos a entrar en detalle para ver cómo funciona. Para el que quiera ahondar un poquito más, tenemos que la BC es la B0 por E a la menos T sobre RC. Esta es la ecuación, ¿no?, que nosotros vamos a usar para calcular este valor. Ahora, esto es lo que haríamos si nosotros lo ponemos en el osciloscopio, si medimos el tiempo en el osciloscopio. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, agarramos un circuito, por ejemplo, y ponemos el osciloscopio y acá ponemos un pulso. Enviamos un pulso, empezamos a cargar y este capacitor va a empezar a cargar cada vez más, el osciloscopio va a ver la curva y podemos calcularlo. En nuestro caso no vamos a usar el osciloscopio ni vamos a nada, vamos a usar un Arduino. Entonces, ¿cómo hacemos con el Arduino? ¿Cómo generamos esto? Bueno, la verdad que es bastante sencillo, teniendo en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer, que yo voy a agarrar
dos entradas de Arduino, por ejemplo, el canal analógico 0 y un GPIO, que puede ser cualquiera. Y lo que voy a hacer es poner el capacitor de esta manera. Este es CX. ¿Qué es lo que vamos a hacer con CX? Bueno, este GPIO va a arrancar, por ejemplo, primer estado, vamos a hacer así, el primer estado con GPIO en 0 lógico, ¿no? Arranca en 0, lo cual acá no hay flujo de corriente porque esto está en 0. Esto que está acá arranca en alta impedancia. Vamos a poner para A0 alta impedancia. Esto es el 1. Bueno, sí, ya se entiende. Paso 1 para los dos, GPIO en 0, ADC en alta Z, alta impedancia. Paso 2, GPIO pasa a 1 lógico y A0 se mantiene en alta impedancia. ¿Por qué digo se mantiene? Y ahí viene algo que es interesante de ver, ¿no? Vamos a hacer así, así queda más lindo. Este es el paso 1, este es el paso 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo paso de 1 a 0, perdón, de 0 a 1, ¿no? Porque estoy apagado, lo prendo, lo cual acá empieza a circular una corriente. Esto está en alta impedancia, la corriente es baja. Inmediatamente después sigo con GPIO en 1, pero a 0 lo pongo a medir, ¿no? Entonces ahora esto pasa. ¿Por qué digo inmediatamente? Porque cuando nosotros programamos, vamos a hacer una línea de código que diga GPIO igual a 1. Después ADC igual leer. Estoy haciendo un pseudocódigo, ¿no? Antes estaba GPIO igual a 0. Ejecutamos esta instrucción, ejecutamos esta instrucción, ejecutamos esta instrucción y bueno, hay un tiempo entre una instrucción y otra. No es un tiempo automáticamente, no es instantáneo, no es en paralelo. No es que yo pongo GPIO y ADC al mismo tiempo. O sea, tarda un ratito, que es lo que el microprocesador tarda en el contador de programa en pasar una instrucción a la otra. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, después de hacer esto, lo que vamos a hacer es leer el valor. GPIO, después lo que hacemos es ponerlo a 0 y leemos el valor que nos quedó en el registro del ADC. Ahora bien, adentro, ya vimos cómo lo hace, que es muy sencillo. Básicamente leemos con el ADC primero alta impedancia, GPIO en 0, después GPIO en 1, después pasamos de alta impedancia a lectura del ADC y leemos el valor. ¿Qué es lo que hacíamos recién cuando yo les decía la curva? Vamos a agarrar y vamos a ver cuánto tiempo tarda o qué tensión tiene cuando medimos un nanofaradio, un picofaradio. Obviamente con un pico la tensión va a ser más chica porque llega a cargar más rápido, entonces llega más rápido a lo que yo necesito. Ahora, ¿qué pasa con lo que hay dentro? Porque acá estamos jugando con picofaradios, estamos jugando con el tiempo de propagación entre una instrucción y la otra, lo que tarda el ADC en leer, lo que tarda el GPIO en cambiar de estado. Y bueno, tenemos un tema que adentro hay algo que se llama sample and hold, ¿no? ¿Qué es sample and hold? Bueno, básicamente sample and hold es un switch y un capacitor. ¿Para qué? Porque así muestrea el ADC. Nosotros tenemos un ADC adentro, ¿no? Tenemos un ADC, tenemos después lo que viene a ser, acá hay un transistor, acá tenemos un capacitor a masa, posiblemente acá tengamos un seguidor, un op-amp, un buffer, seguidor, posiblemente acá tengamos otro buffer, ¿no? Ahí está, para que se vea mejor. Y esto que está acá tiene un control, ¿no? Que lo controla el micro, obviamente. Y acá tenemos un capacitor. ¿Qué es lo que hace el sampler hold? Bueno, básicamente lo que hace es, esta es la entrada, in ADC, yo meto una señal y la va muestreando, hace muestritas de la señal, ¿no? Tomo una muestra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, la discreta. Entonces vamos a ver esto. El micro va a ver esto en realidad. No es una señal continua, son muestras que va tomando y bueno, según el clock que nosotros tenemos acá, esto lo que hace es abrir y cerrar. Es un transistor que es una llave, abre y cierra. Y el capacitor que tiene, porque toma una muestra y la guarda en el capacitor. Por eso sample and hold, porque la guarda en el capacitor. Y después el ADC se encarga de medir este valor. Todo esto, todo este proceso de sample and hold, medición, etcétera, tiene un tiempo de propagación, que según datasheet es de 30 nanosegundos, ¿no? Perdón, quedó un nanosiemens ahí, una S chiquita. 30 nanosegundos. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, porque yo estoy jugando acá con tiempos muy cortos y esto hay que tenerlo en cuenta.
Tal así, que hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que ingresarlo en la ecuación que vamos a meter dentro del código para que nos dé el valor de capacidad. Es tal así que tenemos que agregar un valor. El valor suele estar entre 20 y 30, que es el valor más o menos que da el datasheet. En mi caso, para mi Arduino, para mi prueba, que vamos a ver ahora en el laboratorio, yo con 24 y pico, no me acuerdo, llego a medir capacitores de manera correcta. Y ahí viene mi problema. Porque siempre en todo este tipo de cosas hay un poco de magia negra. ¿Cuál está el problema? Bueno, el problema es el siguiente. Si el valor está entre 20 y 30, el valor constante que nosotros tenemos que poner en la ecuación para compensar las pérdidas de propagación del propio ABR que tenemos adentro, más el PCB y demás, el problema es que ustedes ya están diciendo, ah, bueno, pero vos lo mediste y bueno, tu Arduino te dio 24, a mí por ahí me da 26, o me da 15, o me da 20, o lo que sea. Puede ser, obvio. No hay mucha propagación, hay mucha dispersión en esto. Es decir, yo probé con 20, probé con 30 y más o menos da valores similares. Entonces, no es que van a medir mal si el valor está mal. 24 es como la mitad, ¿no? Yo podría poner 25 y es la mitad entre estos dos. Y ya está. O sea, yo les diría que arranquen por 25 y midan ahí. La verdad es que medir capacitores del orden de los picofaradios no es una tarea fácil, porque nosotros tendríamos que poner ese capacitor en un circuito tanque, ¿no? En un circuito tanque. Y este circuito tanque tendríamos que inyectarle una señal cuadrada y medir con el osciloscopio la respuesta de este filtro, de este tanque. Y midiendo este tiempo, nosotros podemos saber la frecuencia. ¿Y qué sabemos con eso? Nada, porque sé la frecuencia de resonancia de este tanque. Pero tengo que saber qué inductancia tiene la bobina para descartar el capacitor. Y las bobinas son difíciles de medir. Entonces, si bien se puede llegar a hacer una experiencia donde midamos básicamente esto, pero en el reflejo, no me di cuenta, estaba acá arriba. Si bien podemos llegar a hacer una experiencia física de esto con el osciloscopio y demás, nada, es meternos en un despelote. Entonces, yo por los capacitores que medí, la verdad con este valor me dieron casi todos bien. Yo les diría a ustedes que agarren capacitores en su casa de 100 nano, de 100 pico, 10 pico, 5 pico, 47 pico, qué sé yo, 560 pico. Agarren valores variados de capacitores entre un picofaradio y un nanofaradio y vayan midiéndolos. Los ponen acá y los miden. Entonces los van midiendo y van viendo el valor que les da el LCD. Y de esa manera ustedes agarran y dicen, bueno, listo, qué sé yo, me dio un valor más o menos similar a lo que ustedes esperan, porque el capacitor les dice de qué valor es impreso. Siempre hay dispersión, no es que son exactamente de ese valor, pero bueno, si más o menos les da lo que ustedes ven ahí escrito, entonces es un circuito más o menos confiable. Y bueno, estamos hablando de un Arduino con un LCD. Que podríamos sacarle el LCD y hacer que vaya por el puerto serie y es solo el Arduino. Entonces, no tenemos hardware involucrado que esté compensando nada. A eso voy. La verdad es que para hacer lo que es, mide muy bien. Y es lo que uno tiene que tener en cuenta. Estoy haciendo un circuito tan básico que está midiendo bien por lo que es el circuito. Obviamente no es un puente medidor de capacidades bajas, de marca, de eso que cuestan $30.000, porque no lo es. Pero estamos saliendo del paso con algo barato que la mayoría de la gente puede llegar a tener en la casa. Así que vamos a ir al laboratorio a analizar esto, a ver cómo funcionan las mediciones y después vamos a ir a la PC a ver un poquito el código fuente, que es muy sencillo. Y bueno, y ya está el video. Bueno, acá estamos en lo que viene a ser el laboratorio. Tenemos la pantallita LCD 2x16, el Arduino, que bueno, no es una marca extra, pero es un Arduino. Lo que vamos a hacer, bueno, yo lo reinicio. Vamos a ver, al final del video vamos a ver el programa. Pero bueno, lo reiniciamos. Tiene que aparecer ahí, bueno, pico capacímetro, el GPL, qué sé yo, y ahí arrancó. Esperamos a que se ponga en 0 y listo. Ahora, los pines de conexión para capacidad son el A0 y el A3, ¿no? Son esos pines que, bueno, en un momento uno va a funcionar como ADC y otro va a funcionar como GPIO. Ponemos un capacitor y ahí tenemos uno de 100 picofaradios, me da 99,58. Bastante bien. Vamos a poner otro capacitor, este creo que también es de 100, si no me equivoco. A ver si me deja meterlo ahí porque hay que meter los pines esto de acá. Bueno, este me da 103 picos. O sea, son los dos de 100, pero fíjense en la variación. Este es de 5,6. Ahí viene prueba de fuego. Bueno, 5,9. Ya ven el funcionamiento de esto, ¿no? O sea, es bastante
interesante para muchas aplicaciones que requieran medición de capacidades bajas, que no es poca cosa porque a veces es necesario. A ver, ¿qué más? Vamos a poner otro más acá. Perdón, estoy pifiando. Ahí está. Este es de 2,7 pico. Me está dando 2,5. Este de acá lo estoy leyendo primero, por eso. Este dice 221, si no me equivoco. O sea, serían 220 pico. Ahí está. 217, 218. Perfecto. Están bastante bien estos capacitores. Y este que está acá, ¿qué es? 331, o sea, 330 pico. Bueno, 311. Está bueno para tenerlo en cuenta cuando tenemos que usar capacidades en distintos circuitos. Este no lo leí, pero vamos a ver qué dice. 100 pico, clavado. Y este otro que es 102, este es un nano. A ver cómo me marca el nano. Bueno, ahí está el nanofaradio, en realidad son 900 pico. Pero bueno, ya pueden ver que está bastante bien y no tenemos problema con capacidad parásita, que claramente está por debajo de los valores que estamos midiendo. Si no, esto que está acá nos marcaría un valor. Pero bueno, el circuito, nada, no es un circuito esto, es un LCD conectado a un Arduino. Nada más. Yo lo estoy probando con un Arduino Uno, donde los pines de ADC van derecho, o sea, están pegados acá. Acá está el terminal de los pines analógicos y acá al lado está el micro con los pines analógicos, lo cual es muy corta la distancia, no tenemos ninguna interferencia, aunque podríamos tener un poco de crosstalk acá porque tenemos I2C pegado, este es el I2C que está pegado a los pines, pero bueno, yo estoy usando el A3 como GPIO para prender y apagar y el A0 como ADC, entonces está un poco más separado. Pero bueno, tengan en cuenta, básicamente, si van a armar este circuito, que yo lo armaría en un PCB chiquitito, con un micro de tipo QFP o algún encapsulado más chico, a propósito, para que sea algo más chiquitito. Si lo van a armar, tengan en cuenta de que estos pines que van a usar para medir capacidad sean lo más cortos posible, estén lo más cerca posible, porque es lo que necesitamos. Pero bueno, ahora vamos a ir a la PC, vamos a ver el firmware de esto y ya vamos por terminado el video porque es un video corto, no tiene mucha ciencia, pero es una herramienta útil. La verdad que es bastante útil, como ya vieron, mide muy bien. Así que vamos a ver el código fuente. Bueno, acá estamos en el código fuente, como podemos ver, es muy sencillo, tiene 43 líneas, que podrían ser menos porque podríamos sacarle lo que viene a ser la parte del puerto serie si no lo queremos, pero bueno, yo lo uso para debugger y la verdad que está bueno. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Tenemos, vamos a hacer un poco de zoom. Las primeras líneas que son el include del display, obviamente, porque estamos usando display por I2C, que estas son las líneas. Después tenemos lo que viene a ser la entrada y la salida, que en realidad tenemos pin A0 como ADC y A3 como GPIO, vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos las variables que estamos usando para el cálculo, acumulado y actualizado. Después tenemos el setup. En el setup lo que tenemos, bueno, obviamente el serial begin para configurar el puerto serie. Tenemos acá el output pin y el input pin que están puestos como salida. Después los vamos a ir cambiando, no hay problema. Después acá lo que tenemos es la parte del LCD, el LCD begin, el backlight, el clear, bueno, toda la parte de nada, la mentira que le ponemos al inicio cuando saludamos. Acá nos estamos comiendo como 20 líneas, no, como 10 líneas de código solamente para esto, que lo podríamos sacar y quedaría más chico el programa. Y bueno, acá tenemos lo que viene a ser importante, que bueno, es el for. ¿Por qué tenemos un for? Podríamos no tenerlo, pero yo lo hago así porque estoy haciendo un acumulador para que me tome un promedio de las muestras, ¿no? Para que me acumule. Si no, no es un despelote después. Entonces, lo que yo les decía en el pizarrón, ponemos el input pin como entrada, ¿no? Este es el input, que viene a ser el canal A0, que es el que va a tener una DC. Lo ponemos como input, ¿por qué? Porque necesito que sea alta impedancia. Entonces yo pongo como alta impedancia de esta manera, como entrada. Después el digital write de salida, escribimos el output pin, que es el A3, lo escribimos, ponemos un 1. Entonces, teniendo la salida en 1 y la entrada en alta impedancia, yo lo que hago ahí es empezar a cargar el capacitor. Inmediatamente después, el pin que era entrada lo convertimos en analógico. Y ahí viene parte de la magia de los 30 nanosegundos. Y medimos el valor. Inmediatamente después, nuevamente, ponemos la salida en bajo. Una vez que medimos, bajamos la salida.
Y después el pin de entrada lo ponemos como salida. Lo sacamos de ADC, lo ponemos como salida en baja impedancia. Entonces de esa manera, con este ciclo, que es lo más complejo de todo, que es lo que vimos en el pizarrón, nosotros pasamos de un estado de 0 en la salida a 1, pasamos de un estado de alta impedancia en la entrada a un ADC y después un estado de baja impedancia cuando ponemos en output. Entonces eso es todo lo que hace que nosotros podamos darle un pulso al capacitor y medir la tensión que llega a cargar, ¿no? Porque depende del tiempo, va a ser qué valor de tensión carga y depende de la capacidad del capacitor, valga la redundancia. Y después acá tenemos un flow de capacitancia, que lo que viene es, estamos casteando flow todo, pero bueno, tenemos el valor, que es el leído por el ADC, lo multiplica por estos 24,5 que va entre 20 y 30, yo puse 24,5, puede ser 25, y es un cociente entre lo que queda del ADC, básicamente para tomar el valor de medida de la curva del capacitor, ¿no? Por eso lo hacemos así. Y después nada, es agarrar la capacitancia y acumularla. La acumulamos dentro del for, ¿no? Porque después hacemos esto para hacer el promedio. Esto lo que hace es ir sumando y después acá lo dividimos por la cantidad de muestras y nos da el actualizado, que es el promedio. Y después no tiene mucho más. Una vez que actualizamos, bueno, el acumulador lo ponemos en 0, pues reiniciamos el acumulador. Y bueno, acá tenemos en el serial print, nos va a dar el valor en picofaradio y después en el LCD nos va a dar el valor también en picofaradios. Y yo le puse acá un delay y que me borre el renglón de abajo para que si yo mido un valor muy chico, después mido un valor que yo mido 5 picofaradios, después mido 300 picofaradios, que me borre los dígitos que no quedan, que no son necesarios y bueno, para limpiar la pantalla. Es todo lo que hace el programa. O sea, yo podría sacarle un montón de cosas, como por ejemplo toda la parte, por ejemplo, del saludo, si quisiera. Le podría sacar la parte del serial, que tampoco me interesa. Tampoco es que es muchísimo, pero se lo podría sacar. Y el programa pasó a tener 34 líneas. O sea, es un programa muy chico, muy corto. Así que bueno, nada, me pareció interesante. Es un proyecto que yo lo vengo usando para medir capacitores, mide muy bien, ya vimos en el laboratorio que mide realmente muy bien, así que está bueno, la verdad, que lo tengan en cuenta, es muy barato, es muy sencillo de hacer. La mayoría de la gente tiene un Arduino dentro de la casa y bueno, si no tienen el display lo sacan por puerto serie o por otro display. Este display tampoco es de los más caros, así que yo traté de hacer todo con lo más fácil de conseguir y lo más barato y la verdad que funciona bien. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, que lo puedan aprovechar, que lo puedan aplicar y que lo prueben. Y bueno, cualquier cosa, vayan al grupo de Telegram o dejen los comentarios, que voy a tratar de ponerme al día porque estoy con un quilombo laboral fuerte, así que tengo bueno, nada, tratar de ponerme al día con las cosas. Así que bueno, gente, muchas gracias por pasarse y nos vemos en un próximo video. Chao.